Primero el reino, de Yosanán Alves. Capítulo 10. Sí, amo el mensaje de la cruz. Señor Jesús, tú eres mi justicia, yo soy tu pecador. Tomaste lo que es mío sobre ti y me diste lo que es tuyo. Martín Lutero. Junto a la cruz de Cristo, el orgullo es quebrantado, quitada la culpa, se enciende el amor, se restaura la esperanza y se transforma el carácter. John Stott. Hay una cosa que no está explícita en la historia de la viuda y que me llama la atención. ¿Por qué lo entregó todo? Tenía todas las razones para no hacer una entrega tan valiosa. Cuando comprendemos lo que significaba ser mujer, pobre y viuda en la sociedad del siglo I, entendemos mejor lo que significaba su ofrenda. Vimos en el capítulo 8 que la palabra que Jesús usó para describir su pobreza se utilizaba para describir a alguien que probablemente necesitaba de limosna para sobrevivir. Además, decir que alguien era una viuda pobre en ese momento era casi un proverbio para referirse a alguien que vivía en extrema necesidad. Entonces, la pregunta sigue siendo, ¿por qué lo hizo? Mi objetivo no es especular sobre los motivos que la llevaron a hacer una entrega tan extrema. Por esta razón, me gustaría presentar una cita inspirada del libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, que nos ofrecerá una respuesta a esa pregunta. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba a los que venían para depositar sus donativos. Muchos de los ricos traían sumas elevadas que presentaban con gran ostentación. Jesús los miraba tristemente, pero sin hacer comentario acerca de sus ingentes ofrendas. Luego su rostro se iluminó al ver a una pobre viuda acercarse con vacilación, como temerosa de ser observada. Mientras los ricos y altaneros pasaban para depositar sus ofrendas, ella vacilaba como si no se atreviese a ir más adelante. Y sin embargo, anhelaba hacer algo, por poco que fuese, en favor de la causa que amaba. ¿Pudiste identificar el motivo que la llevó a realizar una entrega de esa magnitud? Lee la cita de nuevo y observa las últimas palabras. Anhelaba hacer algo, por poco que fuese, a favor de la causa que amaba. Hay 3 lecciones muy profundas en estas palabras. La primera es que la viuda tenía una idea clara de que no estaba dando dinero al templo, sino que se estaba involucrando en una causa. Necesitamos entender esto con urgencia. Cuando damos estudios bíblicos, devolvemos los diezmos y las ofrendas, aceptamos una función en la iglesia, estamos ayudando a una iglesia, un pastor, una comisión de la iglesia o nos estamos comprometiendo con una causa. Esto marcará la diferencia en nuestras elecciones y respuestas a los llamados divinos. La segunda lección es entender que una de las cosas más importantes en la vida es tener una causa digna con la que comprometerse. La humildad fue marcada y cambiada por personas que tenían una causa a la que se entregaron por completo. La gente dio su vida por descubrimientos científicos, posiciones políticas o conquistas territoriales. Sin embargo, ninguna causa es tan grande y noble como la causa por la que la viuda estaba haciendo todo lo posible. Varios personajes de las Escrituras aceptaron el llamado divino de entregarse completamente por la causa de Dios, incluso a riesgo de su propia vida. En el Antiguo Testamento tenemos el ejemplo de Sadrac, Mesac y Abednego, quienes arriesgaron su vida por la obediencia a Dios. Noé, quien arriesgó su reputación por construir el arca, Abraham, quien arriesgó la vida de su hijo. En el Nuevo Testamento tenemos otros ejemplos, como Esteban, que dio su vida por la causa, Mateo, quien abandonó un próspero negocio para seguir a Jesús, Aquila y Priscila, quienes arriesgaron su propia vida por la causa de Dios en Romanos 16, 3 y 4. Sin embargo, uno de los textos bíblicos más llamativos que aborda la decisión de entregarse por la causa de Dios es la que retrata la decisión del apóstol Pablo. Iba a Jerusalén y se detuvo en Cesarea por unos días. Un profeta llamado Ágabo llegó al lugar donde estaba Pablo y presentó una profecía que trajo gran dolor a los cristianos que estaban allí. La Biblia dice: se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos.
Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Hechos 21:11. Ante la clara visión del sufrimiento que aguardaba al amado apóstol, la reacción de la iglesia fue inmediata. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. La respuesta de Pablo también fue inmediata. ¿Por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Hechos 21:13. La reacción de la iglesia fue: al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencidos y dijimos que se haga la voluntad del Señor. ¿Cómo persuadir a alguien que tiene una causa tan noble en su vida? ¿Ya encontraste una causa por la que valga la pena dar tu vida? El apóstol Pablo, la reina Esther, Esteban y la viuda de las 2 monedas la tenían. La tercera lección es: ella entendió que esas 2 monedas irían al templo y que representaban una gran causa. Ahora debes preguntarte, ¿qué causa representaba el templo? ¿Qué causa la llevó a hacer un sacrificio tan grande? Para responder a eso, necesitamos entender qué significaba el templo y los rituales que ocurrían en él. Todo el ritual realizado en el templo estaba vinculado a la muerte del cordero y lo que representaba. Desde el primer cordero sacrificado en el Edén, cada sacrificio demostraba que Dios no dejaría al pecador librado a su suerte. El plan original de Dios era que los seres humanos disfrutaran libremente de la comunión con su Creador, pero el pecado anuló el plan divino. Después de la caída, la humanidad ya no pudo tener acceso a la presencia de Dios. La pareja fue expulsada del huerto y Dios, en su infinita misericordia, ideó un plan que les permitiera volver a vivir con el ser humano. Dado que el ser humano tuvo que salir del Edén, Dios decidió irse con él. Esto es genial. Si bien el pueblo de Dios estaba formado por familias aisladas, Dios dirigió la construcción de un altar para los sacrificios. Tan pronto como el pueblo se convirtió en una gran nación, Dios dijo: haz que los israelitas me construyan un santuario para que yo habite en medio de ellos. Éxodo 25:8. Mediante el santuario, Dios está tan cerca como el pecado le permite estar. Está en medio de su pueblo porque Dios no puede soportar la separación de los que le pertenecen. El santuario del desierto fue reemplazado por el templo, construido por Salomón y luego renovado por Herodes. Fue en este templo donde la viuda tomó su ofrenda. El propósito de todo lo que sucedía en el templo era expresar la gracia y la misericordia de Dios ofrecida al pecador arrepentido. Le sirvió como una predicación del Evangelio. Esta comprensión debería revolucionar la relación y la respuesta del pecador al Dios misericordioso. Agustín de Hipona, al describir su experiencia después de comprender la misericordia de Dios, escribió las siguientes palabras: me llamaste, me gritaste y venciste mi sordera. Tú resplandeciste y tu esplendor hizo huir mi ceguera. Exhalaste tu perfume, lo inhalé y ahora suspiro por ti. Te he probado y ahora siento hambre y sed. Me tocaste y el deseo de tu paz me enciende. Esta fue la causa que tanto amó la viuda. Ella había entendido lo que significaba el templo para la salvación, y ese entendimiento la llevó a amar y a actuar de acuerdo con ese amor. Su rendición fue el resultado inevitable de alguien que entendió el sistema de sacrificios. El libro de Hebreos declara que los sacrificios ofrecidos en el santuario terrenal eran solo una imagen del verdadero sacrificio. Ahora piensa, si la viuda, que solo veía por símbolos, pudo hacer una entrega tan completa, imagina el tipo de entrega que deberíamos hacer, ya que tenemos una percepción clara del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando entendemos lo que significa la cruz, debemos hacer una rendición completa y profunda, similar a la rendición realizada por el conde Nikolaus Ludwig von Zinzendorf. El conde Zinzendorf nació en una familia de la alta sociedad de Dresde, Alemania. Su padre era secretario de Estado y la familia residía en un castillo. A la edad de 15 años, fue a la Universidad de Wittenberg para prepararse para la Facultad de Derecho para el servicio gubernamental, como era la práctica para los chicos de la alta sociedad.
Al finalizar sus estudios, viajó por Alemania, Holanda, Bélgica y Francia. En un museo de la ciudad de Düsseldorf, vio el cuadro Ecce Homo de Domenico Fetti, el cuadro Cristo con corona de espinas, que se encuentra actualmente en Múnich. Quedó impresionado por el retrato del Cristo sufriente. Sin embargo, lo que realmente lo conmovió fueron las desafiantes palabras al pie de la pizarra. Todo esto lo hice por ti. ¿Qué estás haciendo por mí? Al salir del museo, decidió entregarse por completo a la causa de Dios. Junto con algunos amigos, inició un movimiento llamado la Orden de la Semilla de Mostaza, que luego contribuyó fuertemente al gran despertar misionero del siglo XIX. Cuando se le preguntó a Zinzendorf sobre la verdadera razón de un movimiento misionero tan elocuente y sacrificado, respondió citando Isaías 53:11: «Estamos yendo a buscar para el Cordero el fruto de la aflicción de su sacrificio». Suelo decir que una de las canciones de mi vida es En el Monte Calvario. Me gustaría que esta canción fuera mi biografía. Al final de mi vida desearía poder cantar: «Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será». Quiero poder decir que viví por una causa que vale la pena vivir y morir. Me gustaría invitarlos a terminar este capítulo cantando esta canción. Si no es posible levantar la voz en este momento, canta en tu mente y pídele a Dios que te conceda la bendición de amar, vivir y entregarte por la causa que te salvó.